Si estás pensando en comprar un nuevo celular de la marca Motorola, hoy voy a recomendarte algunos de los mejores que puedes adquirir actualmente. Mi nombre es Juan y si quieres que te regale un celular, simplemente quédate hasta el final del video que te explico cómo. Comencemos con el Moto G72, un dispositivo que se vende a nivel global con 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno, el cual por cierto es del tipo UFS, algo poco habitual en dispositivos de este segmento. Las personas suelen creer que el espacio de almacenamiento interno es lo único importante, pero no es solamente cuánta capacidad tenga, sino también la velocidad de los chips. El estándar UFS es de los más rápidos que existen en la actualidad y tiene distintas versiones. La de este equipo en particular es la 2.2. Si bien no es la más top del mercado, realmente sorprende siquiera que tenga UFS para este precio y para el segmento en el que se supone que está, con lo que se encuentra por encima de un importante porcentaje de sus competidores. Este dispositivo cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de hasta 33 vatios, la cual promete una autonomía de un día y más, incluso 2 y más. Pues como todo Motorola, este cuenta con Android puro casi sin añadidos, con lo que el rendimiento es aceptable para el día a día. Aunque si lo que buscas es más potencia, te recomiendo entonces el Edge 40 Neo. Aquí el procesador sube hasta un Dimensity 7030, que prácticamente dobla en potencia al Helio del puesto anterior. Y es que tenemos 8 o hasta 12 GB de memoria RAM, eso es más de lo que tiene mi portátil. Una pantalla del tipo POLED con una resolución de 1080 x 2400 píxeles y un tamaño en diagonal de 6,55 pulgadas, la cual ocupa el 90% de la superficie útil, por lo que casi no hay marcos, al tiempo que integra una tasa de refresco de hasta 144 Hz, dándole a este moto la posibilidad de mover juegos hasta 144 FPS o cuadros por segundo, siempre y cuando el desarrollador lo permita y el procesador también. Algo muy interesante a tener en cuenta en este dispositivo es el hecho de que cuenta con certificación IP68, algo que no suele ser muy común. Samsung en sus A54, por ejemplo, incorpora el IP67, pero este está literalmente un nivel por encima. Así que estamos frente a un teléfono resistente al agua y sumergible, aunque nunca recomiendo mojar ningún celular por mucha certificación que tenga. Si por alguna razón este Edge te parece muy caro o no puedes encontrarlo, entonces también es recomendable el Moto G82. Este cuenta con el procesador Snapdragon 695 y una pantalla de 6,6 pulgadas del tipo AMOLED en resolución Full HD+, al tiempo que integra una batería de 5000 mAh y carga rápida de 30 vatios. La cámara es triple, siendo el sensor principal un Samsung de 50 megapíxeles. Y a nivel estético sigue la actual línea de diseño de Motorola. Este también cuenta con certificación IP, aunque del grado 52, por lo que no es precisamente resistente al agua. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando qué significa esto de la certificación IP más a fondo. Vamos ahora con el Edge 30, el cual integra el Snapdragon 778 más potente. De hecho, el 778G Plus para ser exactos, muy similar al que tiene el Poco X5 Pro de Xiaomi, por lo que al momento de mover juegos o aplicaciones exigentes no vamos a tener algún problema, ya que también contamos con 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. La pantalla es de 6,5 pulgadas, ocupa el 87% de la superficie frontal y tiene una resolución de 1080 x 2460 píxeles, es decir, Full HD+, con una densidad de 393 ppi y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Por el lado de la respuesta táctil, esta llega hasta los 360 Hz. Este celular cuenta con altavoces estéreo y certificación Dolby Atmos, por lo que el sonido es de buena calidad. En cuanto a las cámaras, tenemos 3, siendo la principal un sensor Omnivision de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8, y por el lado de la batería tenemos 4020 mAh con carga rápida de hasta 33 vatios. Ahora bien, en caso de que esto no sea suficiente para ti y quieras más, mucho más, entonces paso ahora al Moto G200 5G, o Moto G200 para los amigos. Este cuenta nada más y nada menos que con el Qualcomm Snapdragon 888 Plus, un chip de gama alta que convierte a este bebé en una auténtica joya. Presentado en noviembre del año 2021, a día de hoy sigue siendo aún muy potente y se puede llegar a encontrar en precios ridículamente bajos.
Su pantalla es bastante grande, de 6,8 pulgadas, y cuenta con una tasa de refresco de hasta 144 Hz, cuando lo normal en la mayoría de teléfonos es 60, algunos casos 90 y hasta 120, pero está 144. Y adicionalmente tiene triple cámara, siendo la principal un sensor Samsung de 108 megapíxeles con apertura focal 1.9, al que se le suman un lente gran angular y uno macro. En cuanto a la batería, tenemos 5000 mAh con una potencia de carga de 33 vatios. Algunos dicen que podría ser mucho más alta y otros dicen que es la ideal. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Como puntos negativos de este G200 hay que decir que su pantalla es del tipo LCD IPS y no del tipo OLED, que su peso superior a los 200 gramos puede ser muy alto para algunas personas y que su memoria de 128 GB no es ampliable mediante micro SD. Así que subamos aún más el nivel y lleguemos ahora al Edge 30 Ultra. Este sí que tiene un panel AMOLED de 6,67 pulgadas que ocupa el 91% de la superficie útil o porcentaje del frontal, con tasa de respuesta táctil de hasta 360 Hz y tasa de refresco de hasta 144. Por el lado de las cámaras son 3 de muy alto nivel, siendo la principal un sensor Samsung ISOCELL HP1 de 200 megapíxeles con apertura focal 1.95, la secundaria un gran angular también Samsung de 50 megapíxeles con focal 2.2 y la terciaria un lente teleobjetivo. La cámara frontal, por cierto, es de 60 megapíxeles. Pero donde más sorprende este Edge 30 Ultra es sin duda alguna en su procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1. Este poderosísimo chip cuenta con la potencia suficiente para mover hasta tu casa si quiere, por lo que si te compras el Edge 30 Ultra jamás tendrás problemas de rendimiento, o al menos no en el corto plazo, quizá dentro de 10 años sí. En cuanto a la batería, esta es de 4610 mAh y ya sé lo que algunos pueden pensar, ay, pero ¿cómo que no llega ni a 5000? ¿Qué es esto? Aunque tranquilos, porque tiene algo que ni siquiera los iPhone 15 Pro Max más costosos integran y es una carga rápida de hasta 125 vatios. Por lo que su duración apenas si dará para el día y un poco más, pero se puede recargar muy rápidamente, no solo por cable, porque también tiene carga inalámbrica de hasta 50 vatios. Incluso cuenta con la posibilidad de ofrecer carga inalámbrica inversa, es decir, cargar otros dispositivos sin cables. Y ojo que no importa la marca ni el modelo, pueden cargar el que sea. Aunque sin duda alguna, y ya para finalizar, la gran bestia de Motorola es el Edge 40 Pro. En este contamos con el Snapdragon 8 de segunda generación, uno de los chips más potentes que existen en el mundo actualmente, 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno o 512 y una batería de 4600 mAh con carga rápida de hasta 125 vatios. A nivel de cámaras, el sensor principal es un Omnivision de 50 megapíxeles, el secundario un gran angular Samsung también de 50 megapíxeles y el terciario un teleobjetivo de Sony con apertura focal 1.6. Para muchos este equipo es la prueba de lo que Motorola puede hacer y quizá el mejor que puedas comprar hoy en día. ¿O qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les esperen. Antes de terminar, si quieren ganarse un celular gratis, simplemente síganme en Instagram, el enlace lo encontrarán en la descripción. Y una vez allí, únanse a mi canal de difusión donde constantemente estamos regalando cosas. Ahora sí, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí.